Bienvenidos a la UEA de Métodos Numéricos en Ingeniería. Mi nombre es César Augusto Real Ramírez. El día de hoy vamos a hablar en el tema 2, raíces de ecuaciones no lineales, del programa de estudios de la UEA. Dentro de este tema existe una clasificación en donde hay dos tipos de métodos: los cerrados, que son los que vamos a ver el día de hoy, y dentro de estos métodos cerrados vamos a ver el método de bisección. En esta gráfica les presento cómo utilizar el método de bisección. Se considera un algoritmo para la búsqueda de raíces que trabaja dividiendo un intervalo a la mitad y posteriormente selecciona un nuevo subintervalo que contiene a la raíz. En este ejercicio voy a apoyarme del cursor para describir la trayectoria de mi ecuación y voy a utilizar dos valores, A y B. Estos dos valores se conocen también como límite inferior, A, porque está del lado izquierdo de la raíz, y B, o límite superior, que es el punto que está hacia la derecha de donde se encuentra la raíz que queremos encontrar. Para poder utilizar correctamente el método de bisección, es necesario que la raíz esté contenida. Eso quiere decir que tenga dos valores, A y B. Uno de ellos esté del lado izquierdo y el otro a la derecha de la raíz. La distancia que debe de existir entre los límites y la raíz es difícil de conocer o de determinar, y para ello vamos a utilizar el método gráfico para proponerlos en caso de que el ejercicio que queremos resolver no lo tenga. El método gráfico es un método bien importante porque a través de el método gráfico podemos proponer un par de puntos que sean adecuados para encontrar nuestra raíz. En caso de que encontráramos que los puntos no contienen a la raíz o contienen a más de una raíz, deberemos de cambiar estos valores. Ahora bien, si la raíz se encuentra contenida y solamente existe una en el intervalo, lo que vamos a hacer es utilizar este procedimiento que está en el recuadro. C, que es la raíz calculada o la pseudo raíz, va a ser igual a el intervalo A más B y lo vamos a dividir entre 2. Recuerden que al momento de hacer la operación, ustedes van a primero a calcular la suma de A más B y después la van a dividir entre 2. Este es el nuevo punto o la pseudo raíz y se denomina así porque es el cálculo mediante un método numérico para encontrar el siguiente valor. Un método numérico consiste en hacer una serie de operaciones de forma repetitiva para poder encontrar la raíz. Por lo tanto, hacer este procedimiento nos va a funcionar cuando lo repitamos varias veces. Aquí les voy a presentar el algoritmo, que básicamente consiste en 3 pasos. El primero, seleccionar el intervalo o los valores iniciales con los que voy a empezar. Uno es el límite inferior y el otro es el límite superior.
podemos utilizar las notaciones de forma indistinta. Por ejemplo, en la diapositiva, para explicar el método, utilicé los términos A, B y también el término C. Pero en la explicación podemos utilizar XL y XU, que serían equivalentes a A y B. Después vamos a utilizar un segundo paso, que sería XR o C. Voy a tomar mis límites A y B, o XL y XU, los voy a sumar y después voy a dividir entre 2 para encontrar el valor de XR, o X y subíndice R para indicar que es el resultante. En el tercer paso voy a evaluar en qué mitad se encuentra la raíz para quedarme con ese nuevo intervalo y volver a hacer el procedimiento. Esto se puede encontrar mediante una sencilla operación. Voy a multiplicar. Una vez que he evaluado el intervalo, este tiene que tener un escalar, un valor numérico. Vamos a ver en la gráfica qué fue lo que se hizo. En este caso, yo tengo 3 valores una vez que utilicé el método de la bisección: A, B y C. Recordemos, C es el resultado de haber hecho esta operación. Y voy a evaluar f de A, que sería este punto, f de B, que sería este punto, y f de C, que sería este tercer punto. Voy a evaluar la función en estos 3 puntos. El procedimiento me dice: yo voy a multiplicar f de XL y f de XR. ¿Qué significa eso? Que voy a multiplicar f de A y f de C. ¿Qué va a pasar cuando yo haga esta operación? Este número que está aquí, al momento de evaluarlo, no necesito conocer la magnitud. Lo que me interesa es el signo. En este caso, entre A y C no hay raíz. Observen. La raíz se quedó en el intervalo entre C y B. Pero necesito ver en qué mitad me tengo que quedar mediante un procedimiento. Por eso es que voy a hacer esta operación. F de A es mayor que 0 y f de C también es mayor que 0. Por lo tanto, como en este intervalo no hay raíz, el producto de f de A y f de C va a ser mayor a 0. ¿Por qué razón? Porque los dos son mayor que 0. Ahora, voy a pasar a la segunda mitad o a la mitad derecha, una vez que dividí el intervalo. Eso significa que es C y es B. Cuando yo evalúe f de C, este valor va a ser mayor que 0. Pero al momento de evaluar B, este valor va a ser menor que 0. Entonces tengo f de C y f de B. Si yo hago el producto de este que es mayor que 0 y este es menor que 0, al momento de hacer el producto va a ser signo positivo y signo negativo, me va a dar un signo negativo. ¿Por qué razón? Porque dentro de este intervalo la función pasa por el eje X y entonces este producto va a ser menor que 0. ¿Qué sigue? Volver a repetir el procedimiento del método de bisección con este nuevo subintervalo. Vamos a hacer un ejercicio. La función que voy a utilizar para este caso va a ser menos 0.5 x cuadrada
más 2.5 por x más 4.5. En matemática es necesario que yo utilice una definición. La forma como voy a utilizar esta definición va a ser de la siguiente manera. Voy a poner f y en vez de utilizar paréntesis voy a utilizar corchetes. Y dentro voy a utilizar el valor de x y un guión bajo. De esta manera lo que estoy indicando es que mi función va a ser, o voy a tener como variable independiente a x. Y va a ser igual a estos términos. Al terminar voy a poner punto y coma. Ahora, si yo pongo esto, en matemática va a aparecer este valor. Esto significa que yo acabo de ingresar f de x y el programa ya está considerando este polinomio de segundo orden como mi entrada. Cuando ustedes hagan en matemática la definición, lo voy a hacer junto con ustedes. Voy a utilizar una nueva ventana. Permítanme un momento. Esto que está aquí lo voy a copiar en la ventana. Y aquí está ya mi entrada. Entonces, lo que voy a hacer es ahora graficarla. La instrucción que voy a utilizar va a ser plot. Recuerden que las funciones que utiliza matemática comienzan con una letra mayúscula. Entonces voy a empezar con letra mayúscula, plot, abro un corchete, pongo mi función, después voy a utilizar una coma y voy a abrir unas llaves. ¿Qué es lo que voy a graficar? Voy a graficar a x y los intervalos que en este momento voy a utilizar va a ser el intervalo más pequeño, que en este caso va a ser menos 2.5 y 7. ¿Por qué escogí estos dos valores? Porque al momento de graficarla lo que necesito es poder ver por dónde están aproximadamente las raíces. Entonces estos valores se los di y los puedo ir cambiando. Por ejemplo, aquí yo le puedo poner por default menos 10 y 10. Y observen cómo el valor de x es menos 10 y el valor de x mayor, o los límites van a estar en este rango. Entonces el valor que yo le di fue para que pudiera ver con más cercanía estas raíces, pero ustedes se los pueden dejar o acercar como más fácil sea para ustedes. Ahora, existe una instrucción que se llama roots o raíces en español. Recuerden, todas las funciones comienzan con R mayúscula y trabajan de la siguiente manera. Voy a utilizar mi polinomio de segundo orden, voy a poner igual 0, coma x y cierro mis corchetes. Esta instrucción lo que va a hacer es, me va a calcular todas las raíces que tiene este polinomio. Con el método gráfico yo ya observé que esta función tiene 2. Si quieren podemos
incrementar estos rangos, estos intervalos, para que puedan ver que efectivamente solamente tiene dos raíces. Aquí ya alcancé un mayor espacio, un mayor intervalo, pierdo un poco la precisión, pero el propósito era ver si había más de dos raíces. Por otro lado, sé que como es un polinomio de segundo orden, pues debe de haber únicamente dos raíces en caso de que existan. Entonces aquí yo escribo esta instrucción, y para poder hacer que funcione voy a poner control y voy a utilizar shift y voy a poner enter. Necesito darle esa instrucción, o sea, si yo le doy enter solamente, me va a mandar a la siguiente línea dentro de esta celda. A estas líneas que están aquí del lado derecho de la pantalla se le conocen como celdas. Yo puedo definir una celda como texto, por ejemplo, esto es un texto, o como una entrada. La diferencia entre un texto y una entrada es que en el texto lo que yo ponga no lo va a evaluar, y lo que sea una entrada lo va a tratar de resolver. Pero para que pueda resolverlo, tengo que utilizar correctamente la sintaxis que me está solicitando el matemática. Y como pueden ver, pues es muy rápido el cálculo. Aquí ya me encontró el valor de las dos raíces. Y ahora también voy a utilizar una nueva instrucción que se llama nRoots. N significa de numerical o numérico, y roots es de raíces. Entonces, mientras que existe esta instrucción para encontrar las raíces, para resolver esta función se utiliza un método analítico, mientras que aquí se utiliza un método numérico. Cuando yo utilice la instrucción roots, la función, voy a encontrar la mejor solución disponible en matemática. Mientras que acá voy a utilizar un método numérico. Como pueden observar, la sintaxis de lo que tengo en esta línea y lo que tengo en esta otra es la misma. Lo único que cambió es que en esta puse n. Aquí hay unos apóstrofes, y estos apóstrofes se pusieron porque para no dejar espacios el programa pone estos apóstrofes, pero si ustedes se los quitaran haría exactamente lo mismo. Para poder entrar nuevamente al resultado, lo que hice fue shift y enter. Esa es la diferencia entre una línea adicional dentro de la celda, o si quiero que evalúe lo que lleva esa línea dentro de la celda. Como pueden ver, entre la instrucción roots y la instrucción nRoots, el resultado es el mismo. Debido a que estamos utilizando coeficientes muy fáciles o relativamente fáciles, la solución de este polinomio utilizando esta instrucción o utilizando esta instrucción es el mismo, pero más adelante podemos hacer ejercicios donde vayamos observando qué tanto se puede acercar el resultado con nRoots en relación a roots, ya que utilizando un método numérico dependerá del número de veces que utilicemos el método para que podamos encontrar el valor verdadero. Ahora voy a presentarles
un módulo. ¿Y cómo se realiza este módulo? Ya lo preparé en la presentación, por lo que nada más voy a utilizar una explicación acerca de cómo se debe de construir un módulo para que ustedes sigan esta forma de trabajo y puedan utilizar el método que ustedes necesiten de una manera correcta. ¿Qué significa esto? Lo que yo requiero en este curso es que ustedes vayan trabajando y vayan construyendo el método para después evaluarlo y encontrar los resultados que indica el ejercicio. En las evaluaciones voy a pedirles que envíen un archivo en matemática donde ustedes utilicen un módulo como el que está aquí para encontrar la solución. Voy a disminuir el tamaño del font para que vayan ustedes observando cómo debe de ir quedando primero el módulo, y esta es la ejecución. Aquí voy a utilizar la instrucción bisección porque esta palabra yo la utilizo en mi definición de un módulo con estos valores: valor inicial, valor final y el número de iteraciones. Este valor inicial es exactamente el valor de A y este otro es el valor de B. También puede ser XL o XU. Este tercer valor es el número de veces que yo quiero que se repita el método de bisección. Veamos qué es lo que sucede. Aquí se encuentra K, donde K es el número de iteración. Aquí comienzo con menos 2 y aquí comienzo con 0. Entonces, tengo este valor que es el límite inferior y este es el límite superior. Entre menos 2 y 0, vamos a ver en la gráfica, entre menos 2 y 0, hay una raíz. Yo sé que gracias al método que ya está implementado en matemática, el valor es menos 1.40, 512. Entonces, cuando yo realizo por primera vez el método de bisección, voy a encontrar el valor de CK. Voy a tomar menos 2 más 0 y lo voy a dividir entre 2 y eso me da menos 1. Después voy a tomar la mitad que sí tiene a la raíz. La mitad que tiene a la raíz es la que está entre menos 2 y menos 1 y vuelvo a dividir este valor o este intervalo en 2 y me quedo con la raíz o con el intervalo que contiene la raíz. Entonces, al momento de dividir estos dos entre 2 me da menos 1.5. Ahora, ¿con qué mitad me voy a quedar? Pues ahora me voy a quedar con esta mitad. En la primera me quedé con este valor y este valor. Esta fue la mitad con la que me quedé. ¿Y cómo sé que me quedé con esta mitad? Porque ahora en la siguiente, este es mi límite inferior igual que este, y este es el nuevo límite. Entonces, al seleccionar la mitad que sí tiene la raíz, pasa a ser el nuevo intervalo que voy a volver a dividirlo entre 2 y ahora tengo que encontrar si me quedo con esta mitad
o me quedo con esta mitad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a multiplicar f de A por f de C y f de C por f de B. El producto que me dé el valor menor a 0, ese es el que tiene la raíz y por lo tanto es el nuevo intervalo y lo voy a dividir entre 2. Y aquí voy a ir observando cómo se va haciendo iteración por iteración la mitad del intervalo que está calculándose. Y después me quedo con la mitad que tiene la raíz. Y así lo voy haciendo, es decir, voy llegando a la raíz dividiendo entre 2 el intervalo y quedándome con el que tiene la raíz. Y esto lo voy a repetir, por ejemplo, en este caso, 20 ocasiones. Después de 20 ocasiones, obtengo este valor de la raíz y aquí lo voy a evaluar con C y f de C. El valor que me da f de C, es decir, cuando yo evalúo la pseudo raíz, es de menos 3 por 10 a la menos 6. Ese es un valor pequeño que tiende a 0 y conforme yo vaya haciendo esta operación más veces, este valor se va a ir acercando cada vez más a 0. Vean, voy a utilizarlo en 40 ocasiones. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Para poder utilizar bisección, tengo que mandar primero evaluar el módulo que está aquí escrito, que todavía no lo hemos visto, pero estamos observando qué es lo que está haciendo. Como esto no está definido, lo que puedo hacer es evaluar todo el cuaderno o evaluar primero este módulo o esta diapositiva. De esta manera me paso hasta la última línea, Shift y Enter, y entonces ahora sí la función se encuentra cargada en la memoria y al momento que yo vuelva otra vez a poner Shift y Enter, ahora sí se va a calcular. Debido a que no habíamos hecho antes la ejecución del módulo que está en esta diapositiva, la 7, al momento que yo la llamo no tiene una definición y por lo tanto no calcula nada. Ahora que ya la cargué, veamos qué es lo que sucede. Después de 40 veces que dividí a la mitad la distancia y quedándome con la mitad que sí te contenía en la raíz, evalúo el valor de C en la función y me da un valor muy pequeño que sería menos 1.59 por 10 a la menos 12. Es un valor ya muy pequeño con el cual puedo considerar para la mayoría de los casos que he encontrado la raíz. Básicamente lo que están ustedes observando aquí es que empieza a encontrar valores y conforme va iterando cada vez va a encontrar un valor más cercano a la raíz, pero va encontrándolos de mitad en mitad. Como pueden ver, todavía con el número de cifras significativas que tiene esta impresión de la tabla, pueden ver que prácticamente estos números, después de la iteración 31 o 32, ya no están cambiando y solamente empiezan a haber variaciones, tal vez uno más, entre estos números. Y al iterar, cada vez voy a ir encontrando
que ya no van a cambiar estos valores. Ya solamente estoy afinando cifras significativas para que el valor del error tienda a 0. Vamos a ver qué pasa en un módulo. Una manera de definir el módulo es de esta forma. Voy a ponerle un nombre y, como cualquier función, voy a definir las entradas. Mis entradas van a ser A0, B0 y M. Ya está definido el nombre y los argumentos de mi función. Después voy a ponerle 2 puntos igual para utilizar una definición que va a ser de tipo módulo. Y dentro de este módulo voy a empezar a definir A y B de esta forma. Cada vez que termine una línea voy a utilizar punto y coma. Voy a calcular la mitad de la distancia de A y de B y voy a dar como salidas estos valores. Y voy a utilizar una instrucción que ustedes ya conocen de programación estructurada, que se llama while, o en español mientras. Mientras el valor de K sea menor que M, voy a utilizar otra instrucción que ustedes ya conocen, que es if. Si el signo de B es igual al signo de C, entonces B es igual a C y A es igual a C. Después voy a utilizar otra vez la misma operación que tenía aquí. C es igual a A más B entre 2. Y vuelvo a utilizar un incremento. ¿Para qué? Para que este valor que yo aquí definí, recuerden que A y B son los límites, límite inferior y límite superior, y M el número de veces que repito. Entonces empiezo con una K igual a 0 y voy a ir sumando mediante este contador cuántas veces voy a repetir este procedimiento. Entonces K va a ser menor a M hasta que, mediante un incremento de 1 en 1, sea mayor al límite que yo le puse. Entonces, hasta que el valor de K, una vez que se va sumando esto de 1 en 1, cada vez que hace esta evaluación, alcanza el valor máximo, se detiene. Y mientras tanto va a imprimir una tabla. Y en esta tabla va a imprimir paso a paso el número de veces que está haciendo el procedimiento, el valor de A, el valor de C y el valor de B para la iteración K. Al final va a imprimir el valor de C, el último, y el valor de f de C. Y eso es lo que va a hacer mi módulo. Como pueden ver, el procedimiento es sencillo, las instrucciones probablemente no sean tan conocidas en algunos casos, pero con este primer ejercicio espero que vayan ustedes observando cómo se construyó para de aquí construir el siguiente procedimiento, que es el método de falsa posición. En esta ocasión voy a terminar el video y espero
volver con el siguiente ejercicio muy próximamente.